Nos encontramos en la Casa de América. Aquí se está presentando este miércoles un nuevo informe, una nueva versión del informe sobre inversiones en Iberoamérica. El autor y uno de los principales responsables del documento del que os vamos a hablar a continuación es Juan Carlos Martínez Lázaro, también es profesor del EA University. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, un placer verte en persona, que siempre nos vemos por videollamada, pero bueno, hoy aquí in situ, hablando en este caso de inversión en Iberoamérica. Habéis presentado el informe, son más de 100 CEOs de empresas contando cuáles son vuestras perspectivas sobre esa inversión en Latinoamérica. Hablabais ahora en la presentación de los datos sobre cómo ha cambiado, ¿no?, el contexto de la pandemia. Era una de las regiones más afectadas, ¿no?, por el coronavirus, y también fue una de las regiones que más se recuperaba. En el momento actual, con esos vientos, con esas incertidumbres derivados de la guerra de Ucrania, también de un contexto de normalización de tipos de interés que va a afectar a estas regiones, ¿cuáles son las principales claves para entender las perspectivas de la región en 2022? Y ahora te pregunto por la inversión española. Bueno, pues la verdad es que la economía este año va a tener un comportamiento complicado en Iberoamérica. Es verdad que sufrió mucho, un 7% fue la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020, pero también es cierto que el año pasado se recuperó de forma notable, 6,8 aproximadamente el crecimiento que tuvo la región, pero quizá lo más significativo es que ese efecto rebote que hubo el año pasado no parece que vaya a tener continuidad este año, con crecimientos que se estimaban en torno al 2,5% y que seguramente se vayan a ver modificados a la baja por el nuevo entorno tan complicado en el que estamos entrando, sobre todo agresivas subidas de tipos de interés en Estados Unidos, una inflación que parece no dar tregua, y veremos cómo la guerra de Ucrania golpea la economía mundial, ¿no? Pero realmente quizá lo más destacable de todo es que ante un entorno complicado desde el punto de vista económico, un entorno también complicado desde el punto de vista social, quizá la pandemia ha sido una especie de parón hacia esas tensiones sociales o esa inquietud social que ya se empezó a manifestar en el año 2019 y que nos tememos que puede ahora volver a repuntar, y con un entorno político cada vez más polarizado, y lo hemos visto en los recientes procesos electorales y probablemente lo veremos en los que nos quedan este año, como son Colombia y Brasil. Pues a pesar, como digo, de todo ese entorno, lo que detectamos es que sigue existiendo un interés muy fuerte por parte de las empresas españolas en invertir en la región, en aumentar sus posiciones inversoras, y en ese sentido pues un 77% de ellas nos dicen que van a invertir este año en la región, frente a un 65% que pensaban hacerlo en 2020. Por tanto, más inversión de las empresas españolas, a pesar de un entorno, como digo, que se antoja que como menos va a ser complicado. Bueno, mencionabas ese 77%, pero también lo vemos, por ejemplo, en el caso de las pymes, ¿no? Me parece que es un 79% lo que citabais en el informe, que también van a aumentar esas inversiones. ¿Hacia dónde se canalizan principalmente esas inversiones? Seguimos hablando de esos gigantes como Brasil, como México, Colombia, por ejemplo, en el punto de mira también. Sí, sin duda los países, digamos, las mayores economías de la región son las que concentran mayor volumen de inversión. En ese sentido, México es donde se focaliza el mayor número o el mayor stock de inversión española y también el mayor número de empresas allí presentes, y como no podía ser de otra manera, pues va a ser donde las empresas, o donde el mayor número de empresas españolas va a invertir este año. Pero también hay otros mercados muy interesantes, normalmente son los grandes mercados de la región. Estamos hablando de Colombia, de Chile, de Brasil, de Perú, donde también va a haber significativo incremento del volumen de inversiones, lo cual es lógico a pesar de las dificultades que puede haber en algunos de esos países desde el punto de vista político o incluso social, pero es donde los mercados son más grandes y por tanto más interesantes, y donde también hay un mayor número de empresas españolas. Lo que también detectamos es que es creciente el interés por economías más pequeñas, que quizás estaban más lejos de ese foco, como es Panamá, como es Costa Rica, como es República Dominicana. Digamos, cada vez más empresas españolas están poniendo su foco en esas pequeñas economías, porque presentan unas condiciones también interesantes, a pesar de que no hay que olvidar que son mercados mucho más reducidos en cuanto a población. Y otro hecho muy destacable es que, si bien los años 90 y principios de los 2000 fueron las grandes corporaciones españolas las que monopolizaron prácticamente los flujos de inversión española hacia Iberoamérica, desde la crisis financiera lo que hemos visto es que cada vez son más las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que se dieron cuenta que tenían que salir de España, que depender solo del mercado nacional era complicado,
complicado, o en algunos casos también del mercado europeo, y que iniciaron en muchos casos su aventura de internacionalización en la región, en países que les ofrecían, digamos, posibilidades de desarrollo y de crecimiento. México fue la puerta de entrada para muchas de ellas, Colombia, Perú, y que año tras año siguen cada vez desembarcando en mayor medida, ¿no? Las grandes empresas ya están instaladas allí, pero lo que vemos es que son empresas pequeñas, empresas medianas, las que cada vez pues van llegando a un mercado, luego a otro, y van poco a poco digamos centralizando o localizando parte de su actividad en esos países, donde encuentran pues posibilidades de crecimiento, aparte de afinidades culturales y digamos ya una cierta red, un cierto network de empresas españolas instaladas que puede facilitarles su implantación en esos mercados. Hablábamos de México, que sería uno de los principales países afectados por esa subida de los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cómo está ahora mismo el contexto inflacionario? Porque hablamos mucho de ello en Europa, en Estados Unidos. Por ejemplo, si hablamos de Argentina, también es clásico, ¿no? O Venezuela, que son inflaciones muy altas. Pero hablando de Argentina, que era otro de los países que mencionábamos, ¿cómo estaría ahora mismo el entorno de inflación en esos países de América Latina en un momento de costes de las materias primas elevados? Hay algunos de esos países tienen sus materias primas también, con lo cual se podrían ver beneficiados, ¿no?, de cara a exportaciones, o incluso si hablamos en el contexto de guerra en Ucrania, países quizá como Brasil o Argentina quieran exportar más grano, soja, se me ocurre por ejemplo también en la zona de Sudamérica, ¿no? Todo este entorno internacional que está pasando factura a Estados Unidos y a Europa, ¿de qué manera está afectando a América Latina, para bien o para mal? Bueno, de momento lo que le afecta es básicamente en aumento de la inflación. Realmente esto acaba de empezar, lo de Ucrania, prácticamente llevamos un mes de guerra y por tanto los efectos no son tan rápidos en cruzar el Atlántico y llegar, pero lo que es cierto es que ya venía una tendencia a la inflación muy fuerte en la región, quizá, por supuesto, quitando Venezuela y Argentina, que de alguna manera juegan ligas aparte, pero yo siempre pongo el ejemplo de Brasil. Hace poco más de un año Brasil tenía unos tipos de interés al 2%, hoy ya los tiene al 10,75%, estamos hablando de una subida fortísima de los tipos de interés en apenas un año, que lo que va a suponer es un parón muy fuerte de la economía brasileña. Por tanto, la inflación ya estaba siendo el lado negativo de la región, y lo que nos tememos ahora es que la guerra de Ucrania, de alguna manera, aunque es verdad que va a beneficiar a algunos países porque exportan materias primas, especialmente en Sudamérica, y se pueden beneficiar de la elevación de precios de algunas de esas materias primas, pero va a ser un canal de inflación porque hay otras muchas cosas que están subiendo a nivel global y que la región necesita. Por tanto, esperamos más inflación, esperamos seguramente una mayor respuesta o una intensificación de la respuesta de los bancos centrales subiendo tipos de interés. Hoy en día podemos ver que la inflación en todas las economías latinoamericanas pues se mueve quitando Argentina, quitando Colombia, quitando Brasil, que está un poco más alta. Estamos en cifras pues entre alrededor del 5, 6, 7% por ahí, y lo que vamos a ver seguramente son mayores cifras de inflación y por tanto mayor intensificación en la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Pues no pueden permitirse el lujo de perder el control, ¿no? Y quizá la subida más fuerte, o la subida que se espera que la Reserva Federal haga, la normalización de su política monetaria, va a ser más intensa de lo que pensábamos hace unos meses, tasas de inflación ya muy cercanas al 8%, y eso desde luego no es una buena noticia a la región, porque fuerza a que los bancos centrales de latinoamericanos pues tengan que digamos meter una marcha más en cuanto a la subida de tipos de interés, y todos sabemos el efecto que eso tiene con el crecimiento. En enero el Fondo Monetario pronosticaba unos crecimientos para la región de en torno al 2,4%, que me temo que van a ser, como estamos viendo en muchos sitios, como lo hemos visto ya en Estados Unidos, como lo hemos visto en Europa, pues van a tener que ser revisados a la baja, y eso desde luego no es una buena noticia, pero que me temo que mientras la guerra siga digamos exportando inflación a todo el mundo, pues va a ser el entorno en que muchos países iberoamericanos se van a mover. Bueno, ya lo decía también Kristalina Georgieva, ¿no?, que al final las condiciones de financiación de la región con todo este entorno se iban a endurecer. Una última pregunta, volviendo a las inversiones. Hemos hablado de las grandes empresas, de las pymes, ¿no?, que me decías que cada vez tienen más presencia en los últimos años. ¿De qué manera van a canalizarse esas inversiones? ¿De qué manera va a crecer esa presencia? ¿Va a ser un crecimiento orgánico? ¿Va a ser más por la vía de fusiones y adquisiciones? ¿Cuáles serían las características de ese empuje? Bueno, pues hasta ahora, desde el año 2008, siempre la forma, digamos,
digamos, mayoritaria de canalizar esas inversiones era a través del crecimiento orgánico, suponían más de la mitad, pero por primera vez este año ha cambiado y van a ser mayoría las que van a digamos, canalizar esas inversiones, llevar a cabo esas inversiones combinando dos estrategias. Por supuesto, el crecimiento orgánico, pero también las adquisiciones de compañías, ¿no? Que era una opción que normalmente venía a rondar el 30%, pero que este año supera el 50%. Por tanto, encontramos un patrón nuevo de canalizar la inversión, al menos durante el año 2022, ¿no? Probablemente pues, el crecimiento orgánico va a producirse, pero también pueden surgir oportunidades. Quizá la pandemia ha hecho que puedan surgir oportunidades de incrementar la actividad que muchas empresas tienen allí, pues adquiriendo compañías o bien locales o bien también extranjeras que tal vez ahora pues presenten una situación más complicada y, como digo, eso puede suponer unas oportunidades. Veremos si esta tendencia se consolida en el futuro o simplemente pues es una, digamos, de esas cosas que ocurren post-pandemia y volvemos a la situación tradicional que habíamos venido detectando desde el año 2008. Muy bien, pues Juan Carlos Martínez Lázaro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Ahí lo tenemos, esas principales conclusiones del informe que ha elaborado el IE, también con apoyo de Llorente y Cuenca, con apoyo de Iberia, y que se presenta esta semana en la Casa de América, perspectivas para la inversión española en Iberoamérica.